Hola, soy Facundo Guadaño, bienvenidos a Diálogos. Esta vez nos encontramos con Maximiliano Gregorio Cernadas, que es un diplomático de carrera, ex embajador argentino ante Hungría, Croacia y Bosnia y Herzegovina, en el periodo de 2016 hasta 2020. Antes de conversar con Max, me gustaría recordarles a todos que se suscriban al canal y que recuerden, por favor, que tenemos donaciones también. Es decir, ustedes pueden colaborar en nuestro cafecito, como también pueden colaborar en PayPal y en nuestro CBU para que creemos más contenido. Ahora sí, Max, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Facundo? Un placer dialogar con vos. Bueno, la verdad que el placer es mío. Max, sos una persona que sabe, la verdad, una barbaridad respecto a lo que concierne a la política exterior de Alfonsín, que es el tema que vamos a tratar hoy. Y una de las cosas que a mí me gustaría comenzar preguntando es cuál era el estado previo de la política exterior antes de que Alfonsín asumiera, dado que estábamos en un contexto de dictadura militar. Bueno, el contexto internacional de la Argentina previo a la recuperación de la democracia era realmente, por donde se lo mirara, espantoso, podría decirse, realmente. Porque, bueno, hay que recordar, primero y en primer lugar, acabamos de salir de una guerra perdida, una guerra, digamos, que había sido llevada a cabo por un gobierno militar, realmente a contramano de toda nuestra tradición, digamos, pacífica y de cooperación internacional con el mundo. Por otro lado, el régimen militar también había creado alineamientos extraños, a veces cruzados, a veces más complejos de lo que uno podría creer en principio, porque, por ejemplo, en principio alguien podría decir, bueno, los militares se llevaban bien con Estados Unidos. No, totalmente lo contrario, porque justamente por el tema de derechos humanos nuestra relación con Estados Unidos era muy mala. Por otro lado, uno puede decir, bueno, los militares se llevarían muy mal con la Unión Soviética. En aquella época, no, nos llevábamos fantástico, porque el gobierno militar se llevaba muy bien con la Unión Soviética. Curiosamente, porque, bueno, la venta de granos, etcétera, etcétera. Basta solamente recordar, como hacíamos hace poco con unos amigos, cómo estaba abierto el cine Cosmos en la ciudad de Buenos Aires durante el gobierno militar. Se podían ver todas las películas tradicionales soviéticas sin ningún problema, por ejemplo, porque el PC argentino está protegido por el gobierno militar. Es decir, bueno, Ahora, vale sí. recordar así una anécdota que es increíble, ¿no? Que en la votación de la ONU, los dos países que creo que era que se abstienen de votar habían sido la Unión Soviética y Cuba, ¿no? Respecto a la guerra de las Malvinas. Sí, exactamente. Por otro lado, también estábamos enfrentados con muchos países, entre otros con las otras dictaduras militares de Latinoamérica. Ustedes saben que casi toda Latinoamérica en ese momento también estaba gobernada por gobiernos similares al nuestro, de modo que nuestra relación con Chile era pésima. Pésima, habíamos estado pocos años antes al borde de entrar en un conflicto bélico con ellos. Por otro lado, y esto ya va desencadenando, digamos, el eje de mis trabajos y de mi ocupación, de mi libro y probablemente lo que más te interese a vos, la Argentina había alcanzado para esa época, para el fin del gobierno militar, algunos desarrollos tecnológicos de tecnologías que se llaman sensibles o duales. Duales porque, bueno, como su nombre lo indica, son tecnologías muy sofisticadas que pueden ser utilizadas con fines pacíficos, realmente extraordinarios, pero también pueden ser utilizadas con fines bélicos. Entre ellas había dos principales en las cuales habíamos avanzado de una manera realmente extraordinaria a nivel internacional, que era el enriquecimiento uranio, que se anunció pocos meses antes de que Alfonsín asumiera. Incluso ya Alfonsín ya había ganado las elecciones cuando se anunció. Que ustedes saben, el enriquecimiento de uranio es una tecnología muy sofisticada, que aún hoy dominan muy pocos países en el mundo, no más de 10, que permite, al enriquecer uranio, uno puede darle varias utilidades, pero digamos, para sintetizarlo, en un sentido pacífico, puede enriquecer uranio. Con un poco de enriquecimiento de uranio mejora mucho el rendimiento del combustible de los reactores nucleares. Pero si uno enriquece más, a un porcentaje más alto, puede servir para una bomba. De modo que esa tecnología que habíamos alcanzado, ese desarrollo tecnológico,
era sumamente peligroso para el resto del mundo. Y por el otro lado también habíamos avanzado muchísimo en el desarrollo de lo que se llamaba en aquella época el proyecto Cóndor, que era un vector que podía servir perfectamente para lanzar satélites al espacio, pero también servía para lanzar cualquier otra cosa a 1000 kilómetros de distancia. De modo que la combinación de poder hacer una bomba atómica al mismo tiempo poder fabricar un vector para tirarla, para arrojarla, entonces eso, por supuesto, producía pánico, sobre todo en Brasil. Está más relacionado con la dictadura, pero también relacionado con Alfonsín. Esto, básicamente el tema de uranio. ¿Con qué países nos estaba alineando en ese momento? ¿Qué nos proveían de uranio con un contexto de Guerra Fría? Bueno, en el contexto de la Guerra Fría, y eso fue el origen de los trabajos ultra secretos que se comenzó en la época militar para enriquecer uranio, porque nuestro proveedor habitual de uranio habían sido hasta el momento los Estados Unidos. Y ahí surgió una combinación de problemas. Por un lado, los Estados Unidos dejaron de proveernos precisamente, más vale, por el tema de los derechos humanos, específicamente por el tema de los derechos humanos, pero también porque, bueno, el gobierno militar argentino estaba avanzando con desarrollos que de alguna manera los norteamericanos lo veían como peligrosos. De modo que la provisión de uranio enriquecido que hizo Estados Unidos se cortó alrededor de, no sé, más o menos alrededor de los años 70. Entonces se comenzó aquí la búsqueda para poder dominar esta tecnología de enriquecer uranio por nuestra propia cuenta. En aquella época y durante todo el gobierno de Alfonsín, incluso hasta hoy, una cosa es dominar la tecnología de enriquecimiento de uranio y otra cosa es enriquecer uranio en cantidades suficientes, digamos, comerciales, como para que todo eso tenga algún sentido. Pero para eso hay que hacer una gran inversión, una enorme inversión de dinero durante mucho tiempo, y ni durante el gobierno de Alfonsín se hizo, ni durante el fin del gobierno militar se hizo, ni durante el gobierno de Alfonsín, ni hasta ahora incluso. De modo que hemos seguido adquiriendo, pero obviamente de las maneras más transparentes y claras que existen, por distintos proveedores internacionales. Este era el escenario que teníamos previo a que Alfonsín llegara. Y me gustaría saber cuáles fueron algunos de los primeros pasos que tuvo Alfonsín en la política exterior, qué es lo que tuvo que limpiar en términos de imagen, con quiénes se tuvo que alinear, pero particularmente a lo que pasó en 1985, que es la Declaración de Iguazú, ¿no? Que está ahí entre Oliveira Figueredo y Sarney. No recuerdo con quién hace ya ese tratado. Así es. Bueno, el tema fue el siguiente. En realidad hay que remontarse un poco a lo que tenía Alfonsín en la cabeza. Fue una estrategia que surgió esencialmente de Alfonsín. No se la puede buscar ni en Brasil, menos, pero tampoco en otros sectores ni ámbitos argentinos. Alfonsín tenía muy en claro que él quería avanzar hacia una integración con Brasil. Pero había un impedimento muy, muy serio, muy grave, porque cuando él asumió todavía estaba el gobierno militar en Brasil. Había un impedimento muy grave, que era precisamente. Era el tema de la seguridad, porque se los voy a explicar de una manera muy sencilla. Si uno tiene miedo de, por ejemplo, que el vecino de la casa de al lado pueda ser agresivo con uno porque tiene un arma y en cualquier momento lo puede usar con uno porque discuten por cualquier problema del terreno, del lindero, del jardín, lo que sea, entonces es muy difícil que uno pueda hablar de ningún otro tema. Todos los demás temas quedan supeditados a eso, porque es un tema esencial, es el tema de la seguridad, es la vida o la muerte de los estados, de modo que difícilmente, no, imposible avanzar en cuestiones de integración comercial con un país que estaba sospechando que nosotros teníamos una bomba y se la podíamos tirar encima. De modo que Alfonsín tuvo muy en claro que el primer tema que había que despejar era estas suspicacias, estos resquemores en Brasil sobre qué era lo que nosotros estábamos haciendo con estos desarrollos tecnológicos. Estos desarrollos tecnológicos, vale aclararlo,
tenían una índole pacífica, un objetivo pacífico, absolutamente, eso es seguro. Nunca ni siquiera el gobierno militar estuvo pensando ni en hacer una bomba, ni en tirar la bomba. Pero, ¿qué ocurría? Ocurría que estos desarrollos los habían hecho, básicamente, estaban bajo la tutela de las Fuerzas Armadas. El tema del fondo, la Fuerza Aérea, el tema de nuclear, la Marina, los temas de fabricaciones militares, el Ejército. Y lo mantenían de una manera muy secreta, muy reservada. Acta, ¿no? Estaba el acta de integración nuclear argentino-brasileña, que es de 1980. Por supuesto que no era que no teníamos ningún contacto, teníamos contactos previos y buenos contactos, razonables contactos, pero en el fondo había una gran sospecha de parte de Brasil que era lo que nosotros estábamos haciendo, porque imagínate, Facundo, que ni el propio gobierno radical sabía lo que se estaba haciendo de verdad. Ni el propio Alfonsín podía entrar a la planta de enriquecimiento de uranio de Pilcanillero. Nadie entraba a la planta de enriquecimiento de uranio de Pilcanillero. No que los brasileros no podían entrar, nosotros no podíamos entrar. Es decir, aún dentro del propio gobierno democrático no se sabía bien qué era lo que habían hecho los militares y qué tenían. Y se habían venido fabricando uranio enriquecido de mucho antes y a otro porcentaje y tenían enterrado en el jardín uranio enriquecido al 90%. ¿Quién lo sabía? Los servicios de inteligencia no podían entrometerse en esos asuntos? Bueno, por supuesto que sí, pero los servicios de inteligencia eran los herederos del proceso militar, o sea, era muy confuso esto, muy difícil realmente de manejar. De modo que Alfonsín comprendió, esto hay que transparentarlo, esto es una política que no puede seguir más, hay que ponerla en manos civiles, hay que ponerla bajo control democrático en el Congreso, y tiene que además integrarse a la política exterior general de la Cancillería, porque paradójicamente, si bien estos eran temas por esencia, por absoluta necesidad vital, eran temas diplomáticos, estos temas no se llevaban en la Cancillería, salvo tangencialmente, pasaban como para poner un sello de goma. En realidad, cada fuerza armada, la Marina, el Ejército, etcétera, tenían su propia política exterior con respecto a estas tecnologías que ellos mismos dominaban. De modo que todo eso fue lo básico que pensó Alfonsín que había que cambiar y lo cambió empezando por decidir una política en la Cancillería, con el canciller Caputo, sobre todo el vicecanciller Sábato, Jorge Federico, el hijo de Ernesto, que eso es toda una historia, lo de los Sábatos con respecto al tema nuclear y la democracia, que si después te interesa también podemos hablarlo, porque es sumamente decisivo y además es absolutamente desconocido. Y a través de la Cancillería se creó una oficina nueva, que es la Dirección de Asuntos Nucleares y Desarme, que permanece hasta hoy con la misma función, con alto nivel de rigurosidad técnica, que se tenía que encargar de estos asuntos. Y por supuesto, dentro de la gran estrategia que te dije antes, la pieza clave era la relación con Brasil. A mí lo que me quedó era cómo poder establecer, en un momento en el que había que hacer, por ejemplo, un juicio de las juntas, al mismo tiempo hacer inteligencia, cuando los servicios de inteligencia son, digamos, los vestigios de lo que quedó de la dictadura militar. ¿Cómo era esa convivencia? Bueno, tu pregunta es interesantísima porque te imaginas que el gobierno democrático no sé hasta dónde podía confiar realmente en los recursos que había heredado. De modo que esto había que trabajar y había que trabajar directamente con la gente. Una de las funciones más importantes que tuvimos en yo la integré como joven diplomático recién ingresado en esa oficina, fue trabajar estrechamente con la gente de la CONEA, con la gente de INVAP y con la gente de la entonces NIEC, la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales. Que era trabajar con ellos, dialogar mucho, verlos, visitarlos, ir a charlar con ellos, incluso fuera de hora, digamos, hacerse amigos, conexiones, los vínculos entre las personas fueron elementales. Uno de las estrategias más interesantes, inteligentes que adoptó esa oficina, su jefe, que era el embajador Saracho, fue
nutrirse de jóvenes diplomáticos que traía de la escuela del Servicio Exterior de la Nación, porque no había diplomáticos experimentados que supieran del tema. Entonces, él con mucho criterio decidió incorporar gente nueva, funcionarios nuevos, y irradiarlos, como decía él, enviándolos a todos estos centros de investigación, a estos centros de producción de tecnología. Así yo, por ejemplo, pasé meses con INVAP, otros colegas míos fueron a la CONEA, otros fueron a la CNIE, y en ese trabajo con la gente, en esa vinculación con la gente, fuimos ganando confianza. Es decir, no solo era que había que ganar confianza con los brasileros, primero había que ganar confianza interna. Es decir, establecer esas conexiones intraburocráticas, muy difíciles de hacer en la Argentina, en otros países, como en Estados Unidos, lo tienen todo eso perfectamente aceitado. Nosotros no, eran compartimentos estancos. Vos pensás que tanto la CONEA seguía, el director de Relaciones Internacionales de la CONEA, seguía siendo el mismo capitán de la Marina del gobierno militar anterior. Era un hombre extraordinario, el capitán Orce, extraordinario, un profesional fabuloso, un patriota, un hombre realmente extraordinario y seguro de que estaba apuntándose a un fin pacífico todo lo que estaba haciendo, pero acostumbrado a otro mecanismo, a otra política, a otra actitud. Entonces había que trabajar mucho con esa gente y eso lo fuimos logrando y comprobando cuál era el sentido de todo lo que estaban haciendo, hacia dónde apuntaban, qué era lo que estaban preparando y armando. Esto, mirá, tenés 2 minutos, te puedo contar un antecedente que fue bastante similar, que fue, ustedes recordarán el affair de la isla Huemul. Ustedes saben, así como todos los países, las potencias, especialmente Estados Unidos, pero también la Unión Soviética, Inglaterra, Francia, cuando fue la emigración de los científicos judíos y antinazis, digamos, que fueron escapando en los años 30 del gobierno de la Alemania, pero también durante la guerra y después, sobre todo después de la guerra, se ocuparon de atraer técnicos en todas estas tecnologías sensibles, duales, que recién comenzaban, atraerlos a sus propios países. Entonces competían entre ellos para ver quién se quedaba con más de toda esta gente. Los norteamericanos están a la cabeza de esa lista, los rusos venían después, los ingleses, pero nosotros estaríamos por el nivel séptimo, octavo. Nosotros también nos trajimos a alguna de esa gente. Vos piensen que todo el desarrollo espacial de Estados Unidos, la NASA, lo hizo Wernher von Braun, que era el alemán que desarrolló las B-1 y las B-2 que tiraban los nazis sobre Londres. Bueno, nosotros también hicimos lo mismo, o parecido, en otra escala, obviamente. Y Perón trajo, entre la mucha gente que trajo también a Curtán y a muchos otros que fabricaban aviones, fabricaban tanques, etc., trajo a un técnico, a un físico nuclear austríaco, que le prometió a Perón que él iba a lograr la fusión nuclear, que era una tecnología absolutamente desconocida, aún hoy se conoce, pero es muy difícil de controlar porque es muy potente y comercialmente es difícil de controlar. Que es distinta a la fisión. La fisión es partir el átomo en dos, es la base de la tecnología nuclear habitual. La fusión es unir dos átomos. Este hombre le dijo, yo le voy a conseguir otra tecnología a usted, Perón, la fusión nuclear. Perón le creyó y le dio todo lo que el hombre pidió. El hombre pidió la isla Huemul, en el medio del lago Nahuel Huapi, todas las excentricidades que le pedía, dinero sin fin, soldados para cuidar ahí, hasta un piano de cola, un auto de lujo, bueno, todo lo que el hombre pedía, Perón se lo dio. Y el hombre estuvo años ahí trabajando. Y hasta llegó a decirle a Perón, sí, yo llegué, puedo anunciar al mundo que he logrado alcanzar la tecnología de la fusión nuclear. Y Perón lo anunció con él, al mundo. Es más, lo condecoró, a todos los medios internacionales repitieron esto. Que por supuesto enseguida titulaban, la Argentina tiene la bomba de hidrógeno. Bueno, imagínense esto, el escándalo que produjo, esto fue alrededor del año 51, 52, el escándalo que produjo esto en el mundo. Los técnicos argentinos, que todavía recién se estaba constituyendo la CONEA, había algunos técnicos argentinos muy buenos, pero Perón confiaba más en este hombre.
los técnicos argentinos comenzaron a sospechar de que había algo extraño en todo esto. Y le dijeron a Perón, mire que hay algo extraño en todo esto. Perón no les quiso creer, pasó el tiempo y hasta que lograron convencerlo a Perón, después de bastante tiempo, que había que hacer una inspección técnica en la isla Huemul para ver si era verdad. Después de mucho tiempo, muchas inspecciones, muchos técnicos argentinos determinaron que era todo un blef, una mentira de este hombre. Bueno, como te das cuenta, esto, ¿por qué te lo traigo a colación? Porque justamente es muy difícil comprobar lo que los científicos te dicen. Los científicos le pueden decir al presidente, a la Cancillería, a la Marina, le pueden decir un montón de cosas. Pero después hay que constatarlo todo eso, hay que verificarlo. Y para todo eso, lo fundamental son la gente que sabe y las conexiones humanas. Ahora, justamente vos hablabas de compartimentos estancos. Los servicios de inteligencia, no sé si en ese momento eran, ya se llamaban CIDE, ¿era un compartimento estanco con el que no había diálogo? Bueno, eso es una pregunta que te digo, me excede un poco. Yo te puedo hablar de nuestro ámbito. Desconozco cómo habrá sido en otros ámbitos, con otros temas, con otras cuestiones. En nuestro ámbito nuclear, nosotros no teníamos prácticamente ninguna relación con los servicios. Ni alimentábamos ni nos alimentaban. Creo, la verdad, no recuerdo que tuviéramos absolutamente ningún contacto con ellos. Si alguna vez lo tuvo, tal vez lo tuvo nuestro jefe, pero nuestro jefe era un hombre que pontificaba acerca de la democracia californiana, de modo que compartía con nosotros cualquier información. Yo creo que él nos hubiera comentado esto. Creo que no hubo un contacto demasiado estrecho con ellos. Lo que sí sabíamos y tratábamos de controlar era lo que teníamos, sí, un ojo de los servicios de inteligencia norteamericanos. Eso sí, era muy conocido, lo sabíamos perfectamente, y no solo lo sabíamos, sino que trabajábamos con eso. El consejero científico y tecnológico de la Embajada Norteamericana era un eufemismo para decir que era un hombre de la CIA. Es consejero científico y tecnológico. Nosotros sabíamos que era el hombre de la CIA, y él venía a vernos permanentemente a la oficina, pero nosotros comprendíamos, y eso era parte de la estrategia de Alfonsín, lo mismo que se hizo con Brasil, había que hacer también con los Estados Unidos. Es decir, había que sentarse a dialogar con ellos, negociar y hacerlos entender que nosotros no estábamos buscando una bomba. Era fundamental. Para eso se creó, y eso también es otra creación de esa Cancillería, las primeras conversaciones en temas nucleares con el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Yo estuve en las dos primeras. Y bueno, era una agenda abierta sobre todos los temas que ellos desconfiaban de que era lo que estábamos haciendo nosotros. Nosotros les contábamos lo que estábamos haciendo, y el trabajo era persuadirlos de que nosotros estábamos en un plan de desarrollo tecnológico propio, pero no militar, y que no estábamos amenazando a la seguridad mundial. Para eso había que hablar permanentemente, dialogar, etc. Y eso lo hacíamos constantemente con la Embajada Norteamericana a través de este consejero científico y tecnológico que era un hombre de la CIA. Ahora, este es un dato, la verdad que más que increíble, más que increíble. Solamente se puede conocer a una persona que estuvo dentro, pero ahora algo un poco más superficial en términos de que es mucho más conocido, ¿no? Alfonsín tuvo una política de no alineamiento activo, o sea, implicaba una menor dependencia de las llamadas superpotencias, especialmente en Estados Unidos, ¿no? Y en este contexto la relación con Brasil se vuelve aún más estratégica. Ahora, no se trata esto de una suerte de una actitud precursora, si se quiere, al antiimperialismo propio de los populismos del siglo XXI, y me refiero particularmente al discurso que da el 19 de marzo de 1985 Alfonsín frente a Ronald Reagan. Claro. Bueno, ahí había una situación, digamos, delicada, que era la siguiente. No hay que olvidarse que Estados Unidos tenía una política muy agresiva de apoyo a varios gobiernos militares de Latinoamérica, a veces apoyaba la contrainsurgencia, apoyaba
agentes de la CIA que estaban trabajando en varios países, etcétera. Es decir, estaba en su propia Guerra Fría. Y lo que tenían muy en claro Alfonsín con Caputo, justamente, ambos, era que nosotros teníamos que salir de esa dialéctica, que eso no era un negocio para nosotros. Nosotros teníamos que evitar que la Guerra Fría permaneciera en la Argentina, porque de alguna manera era lo que habíamos vivido hasta entonces. Los movimientos insurgentes aquí también en la Argentina eran movimientos que todo el mundo sabía que estaban apoyados, financiados por Cuba, indirectamente por la Unión Soviética, es decir, estábamos buena parte, y eso era una convicción muy clara que tenía Alfonsín y Caputo, buena parte de nuestros problemas estratégicos estaban vinculados a la Guerra Fría. De modo que había que salir de esa lógica. Uno de los puntos más fuertes para salir de esa lógica era un entendimiento con Brasil, era una integración de nuestra región. Pero para hacer esa integración de la región, que vendría después, el Mercosur, la condición sine qua non era ponerse de acuerdo y confiar uno en el otro. Había que lograr la confianza. Y eso fue un trabajo muy arduo, porque yo estuve en las primeras reuniones que tuvimos sobre temas nucleares con los brasileros, y te puedo asegurar que la cara de desconfianza que tenían, sobre todo los técnicos, pero también los militares brasileños participaban también en esto. Los diplomáticos también brasileros, un poco menos, pero todos nos miraban con una gran desconfianza, porque nosotros íbamos con una propuesta. La propuesta surgió de Alfonsín. Esta propuesta de acercamiento fue Alfonsín. Alfonsín lo invitó a Sarney a visitar la planta de enriquecimiento de uranio, incluso ya durante el gobierno democrático. Es decir, que nosotros éramos los que íbamos con una apertura y ellos con una gran desconfianza. Vos pensás que aún hoy todavía el desarrollo nuclear brasilero está en buena parte en manos de la Marina, algo que acá ya no ocurre desde el 83. De modo que imagínate, si aún hoy el desarrollo nuclear brasilero está manejado básicamente por la Marina, te imaginas lo que era hace 40 años. Así que bueno, Alfonsín creyó que el acercamiento con Brasil y la integración regional era clave para poder salir de esta lógica del este-oeste, de la Guerra Fría, y también a través del movimiento de no alineados, ¿no? Claro, yo me refería básicamente a los términos de cómo se refirió a la supuesta política, no por el término específico que usa, pero como invasora, interventora del FMI. Eso es como que me trajo esa cuestión como antiimperialista que me trajo una rememoración de... Pero era otro contexto. Decirlo hoy es absolutamente distinto a ese contexto donde realmente los Estados Unidos intervenían en buena parte de Latinoamérica de una manera flagrante, ¿no? Es algo que después ellos abandonaron, cambiaron esa política, tienen otra actitud y más todavía con la Argentina. De modo que no tiene sentido. Incluso con las paradojas que te dije antes, Carter fue un hombre que trabajó muchísimo por el tema de los derechos humanos en Argentina, a favor de los derechos humanos. De modo que esto tampoco es tan lineal y tan sencillo, es algo que realmente tiene sus vueltas. Pero comparar a, digamos, una prédica antiimperialista de hoy, asemejarla a lo que al discurso de Alfonsín ante Reagan sería anacrónico y un abuso de las circunstancias, porque las circunstancias eran completamente diversas. Ahora, habías mencionado que otros países estaban en dictadura y, bueno, un país que no se podía resolver el conflicto del Canal del Beagle era Chile. Entonces, ¿cómo era ahí la diplomacia con Pinochet, que al final tuvo que terminar interviniendo el Papa Juan Pablo II? Sí, bueno, con Chile habíamos estado, ¿te acordás?, al borde de una guerra en el año 78, creo. Estuvimos al borde de una guerra, probablemente la posibilidad de guerra más grande que hubo en la Argentina, sacando obviamente las Malvinas. La movilización de tropas que se hizo fue impresionante, realmente se movilizaron cantidades de tropas hacia las fronteras, y si no hubiera sido por la intervención del Papa, realmente eso hubiera sido muy
probable que hubiéramos terminado en una guerra. Hay un gran trabajo tanto del Vaticano como también de nuestro servicio exterior, un gran trabajo diplomático para llegar a un acuerdo acerca del Beagle. Hubo también ahí una gran claridad de parte del gobierno de Alfonsín de que había que llegar a un acuerdo sobre el Beagle. Esto fue fundamental, fue muy bien argumentado, muy bien defendido. No sé si recordarás vos y la audiencia lo que fue el debate, por ejemplo, entre el canciller Caputo y el senador Leónidas Sadi por televisión, cuando se discutió todo el tema del acuerdo. Se llamó un plebiscito, que eso fue también muy inteligente de parte del gobierno radical, a un plebiscito para que la población misma ratificara este acuerdo. Lo cual se hizo con mucha inteligencia, con inteligencia estratégica y con la capacidad táctica, diplomática de negociar eso como un instrumento de relojería, ¿no? Y salió muy bien. Un gran logro de Alfonsín. ¿Y hay algún detalle que vos estando dentro puedas recordar, así alguno de estos trabajos tan minuciosos? Porque efectivamente fue la hipótesis de conflicto más latente que tuvo Argentina. Absolutamente, sí. Mirá, yo no intervine en nada de eso porque mi trabajo era en asuntos nucleares y desarme, de modo que no tenía una relación estricta. Nosotros llevábamos básicamente temas de desarme internacional, no de conflictos, digamos, bilaterales, de seguridad internacional, de temas nucleares, de temas de tecnología. De modo que no tuvimos involucramiento con esta política. Sí, conozco a muchos profesionales, colegas míos que trabajaron y que se lucieron en eso, pero yo no trabajé en eso directamente. No, en otro término también, hablando, y no de hipótesis de conflicto, sino de un conflicto que efectivamente ocurrió, que fue la Guerra de Malvinas, le quedó después a Alfonsín tener diálogo con Margaret Thatcher. Entonces, ¿cómo fue ese tipo de relación? Bueno, el gobierno, hay que hacer un poco de historia para ver que Alfonsín tuvo también ahí una clarividencia. Si bien eso es interesante destacarlo, Alfonsín fue originalmente un político, digamos, más bien de provincia, un político que fue creciendo, digamos. Originalmente fue un político de provincia que fue creciendo, hasta adquirir, digamos, un perfil internacional. Eso es algo realmente para destacar en él, que tuvo la inteligencia y la capacidad de ir formándose en otra escala, digamos, llegar a una escala internacional. Pero uno de esos peldaños en ese desarrollo, digamos, de su capacidad como político internacional, fue haber tenido la clarividencia de haber sido uno de los poquísimos, de los muy escasos políticos que se opuso a la guerra. Él básicamente se opuso a la guerra de Malvinas. Apenas se desató la invasión, él fue, no sé, él y no sé cuántos más, uno o dos habrán habido, como mucho. Él dijo, esto nosotros nos oponemos a esta guerra, es un grave error. De modo que con esto ya te sienta la idea, la base de dónde comenzó, digamos, las ideas y la política de Alfonsín con respecto al Reino Unido y al problema con Malvinas. Básicamente, la idea del gobierno, te digo esto un poco más, te lo cuento un poco sobre la base más de lo que he escuchado los que saben que lo que haya yo experimentado, porque yo no trabajé tampoco directamente con el tema de Malvinas, pero sí escuché a mucha gente que trabajó con eso. Y básicamente la política del gobierno de Alfonsín en esta materia fue mantener la defensa de nuestros derechos, sostenerla en todos los foros internacionales posibles, y trabajar lenta pero seguramente en la reconstrucción de la relación con el Reino Unido. No hubo, vos pensá que por ejemplo nosotros apenas se desató la guerra tuvimos que cerrar nuestra embajada en Londres. La que se encargó, digamos, de nuestros intereses ahí fue lo que se llamó la Oficina de Intereses Argentinos dentro de la Embajada del Brasil. O sea, dentro de la Embajada de Brasil en Londres había funcionarios argentinos que tenían una oficina
donde llevaban nuestros temas, así como los británicos se llevaban aquí en la Embajada Suiza. Yo conocí, por ejemplo, el embajador Fleming estuvo responsable de su oficina durante varios años, y era un trabajo, básicamente era un trabajo de reconexión de lazos, a un nivel, digamos, de mediano perfil, ¿no? Es trabajar lentamente, es un trabajo bien diplomático, bien de persona a persona, de reconstruir esos contactos, esas relaciones, etcétera. Hubo contactos en otros lugares, con el canciller, en Suiza, en distintos lugares donde se trataron de entablar negociaciones, pero eso no funcionó, no funcionó bien. De modo que fue muy difícil poder avanzar en eso. De modo que no se puede decir que haya habido ni un gran cambio de política ni avances sustanciales. Donde sí hubo un punto que parecería como contradictorio, ¿no? Porque, aunque obviamente no lo es, Alfonsín estaba ferramente en contra de cómo se estaban manejando los derechos humanos en Cuba, pero aún así visitó la isla y tuvo un encuentro con Fidel Castro. Bueno, eso es sumamente interesante. Eso también, una vez más, parece que insistiera siempre con lo mismo, pero es así. Revela las sutilezas que estaba logrando Alfonsín en materias como esta. Según cuentan incluso algunas personalidades, algunos políticos y otros diplomáticos que estuvieron en algunas de estas reuniones con Alfonsín y con Fidel Castro y con los cubanos, básicamente lo que Alfonsín buscó con Fidel Castro, y esto es muy interesante, muy inteligente, fue pedirle a Fidel Castro que no apoyara los movimientos insurgentes ni en Argentina, por supuesto, pero tampoco ni en Chile. ¿Por qué? Porque había una conexión, digamos, entre lo que podían ser el terrorismo, estos movimientos chilenos que podían también volver, digamos, a perturbar a la Argentina con sus actividades. Si bien nosotros ya no teníamos influencia, digamos, de los movimientos que tuvieran apoyo de Cuba, sí había en Chile. Y eso preocupaba al gobierno de Alfonsín, porque él veía que esa era la manera en que nosotros podíamos, digamos, quedar de alguna manera conectados, vinculados con esa forma de la Guerra Fría, ¿no? Porque obviamente lo que Fidel Castro hacía era ser un instrumento en Latinoamérica de la Unión Soviética y de la Guerra Fría. De modo que Alfonsín trabajó en eso y logró de alguna manera un visto bueno de Castro y una buena voluntad de no intervenir, al menos en esta parte nuestra, con ese tipo de apoyos. Es más que interesante en estos temas bueno, el alfonsinismo y sus relaciones internacionales, es de nuevo esta cuestión de lo que podría llamarse la Unión Soviética, volviendo otra vez con este tema. Acá había comercio con la Unión Soviética, no es que era un bloqueo, y al mismo tiempo había diálogo. Entonces también vuelve esta cosa fina, pero al mismo tiempo es como esta cosa de los no alineados y siempre en un equilibrio muy fuerte. Entonces lo que me interesa a mí acá es cuál era la estrategia en términos internacionales, cómo estaba pensado para que este fino equilibrio no se rompiera y estar de un lado y del otro. Bueno, como te decía, básicamente la primera preocupación de Alfonsín era evitar esa lógica, pero realmente ahora nosotros, después de tanto tiempo, no percibimos esto, estamos un poco alejados de lo que era, pero la Guerra Fría impregnaba todo, absolutamente todo, impregnaba las calles de la Argentina. Buena parte del horror que vivimos en los años 70 aquí en Argentina era básicamente era la Guerra Fría en nuestras calles. Eso es algo que, claro, se ha dejado de decir, por supuesto,
ninguno de los herederos de esos grupos te va a decir semejante cosa. Te va a decir, no, nosotros estábamos luchando por nuestra cuenta. No, básicamente estaban detrás de todo esto, el telón de fondo era la guerra entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Entonces, Alfonsín tampoco era un hombre que lo tenía muy en claro eso. Él no tenía, digamos, ningún tipo de deriva izquierdista, comunista, ni dogmática en ese sentido. Era un hombre muy práctico para estas cosas. Lo mismo, por supuesto, Caputo. Y eso incluso hay que ver que lo hicieron tan bien que les valió a todo el gobierno, y a Caputo ni que hablar, que los tildaran de comunistas, porque claro, acá había todavía muchos resabios, sobre todo en los medios, por ejemplo, la prensa, Iglesias Rocco, había periodistas famosos, Mariano Grondón, había periodistas famosísimos, que tildaban al gobierno de procastrista, como vos decís. Vos preguntabas, bueno, pero ¿y Castro? Bueno, no, procastrista, qué sé yo, no ven que es un comunista, total. Lo mismo, negociaban con la Unión Soviética también, no ves que son prosoviéticos, estos son de izquierda, y de la izquierda francesa, porque además como Caputo estaba con una francesa. Era un hombre, Caputo tenía una tradición, digamos, socialdemócrata, igual modo que Alfonsín. Pero todo eso se interpretaba con los extremismos propios de aquella época, algo que ahora, digamos, es difícil de ver. Pero todo eso impregnaba nuestra cultura, nuestra vida, nuestra economía, nuestra política externa, pero también nuestra política interna, la seguridad del país, la tranquilidad, ni que hablar de todos los aspectos culturales. La cultura estaba todo impregnado de esta cuestión. Si vos eras imperialista o eras de la izquierda, etcétera, etcétera. De modo que eso fue todo un trabajo, incluso cultural, que tuvo que hacer el gobierno de la democracia para poder hacer entender que nosotros queríamos salir de esa dialéctica, ¿no? A ver, yo, el tema es que yo recuerdo bueno, por buscar justamente en librerías de viejo, una revista, por supuesto que más que tendenciosa, que era Cabildo, pero, pero claro, o sea, una revista nazi, una revista en realidad fascista, diríamos. Eh, ¿Crees que hubo un problema de comunicación? Estamos hablando de momentos sin redes sociales, en ese sentido. ¿Crees que hubo un problema de comunicación para decir, en términos de cómo se manejaba diplomáticamente el gobierno para no caer en comunistas o pro imperialistas o en esa dialéctica sin sentido? Bueno, realmente eso es un poco difícil, largo de decir con absoluta certeza. Era muy difícil pelear con eso, era muy difícil explicar eso, porque todo el mundo estaba impregnado de una mirada binaria de las cosas. Entonces, eso precisamente enaltece la política del gobierno de Alfonsín, en el sentido de poder salir de esa mirada binaria, y poder decir otra cosa que no era lo común, lo que estaba por ahí dando vuelta. De modo que si ellos lo hicieron tan bien o tan mal, yo diría que lo hicieron bastante bien, porque realmente creo que un gobierno muy popular, toda la política exterior fue muy apoyada por la población. Yo recuerdo durante muchos años el ministro más popular, que mejor índice tenía en la opinión pública de todo el gobierno de Alfonsín, era Caputo. Era un hombre muy querido, muy respetado, extraordinariamente querido y respetado. De modo que yo diría, a grosso modo, creo que fue muy exitoso en esa comunicación, porque por algo era tan popular. Por supuesto, vos ibas después, muchos medios estaban cooptados, digamos, por una mirada binaria de la Guerra Fría, ¿no? Entonces, y esos eran muy influyentes, medios y periodistas que eran muy influyentes y que lanzaban ese tipo de idea. Pero a nivel popular, si uno quiere hablar de la opinión pública, yo creo que se podría decir que fueron exitosos en comunicar esta política.
Ahora, a mí, para ir cerrando este maravilloso diálogo, me gustaría que te extiendas lo más que quieras en la historia que prometiste contar, la de los sábados y la energía nuclear. Bueno, es una historia apasionante, que está también incluido, no sé si, no hemos hablado de mi libro, pero no sé si se ve ahí, que es este libro que se llama Una ética de la paz, la política de seguridad externa de Alfonsín, de Udeva del 2016, donde, bueno, son casi 900 páginas, donde cuento todo esto básicamente que estamos charlando, y entre otras cosas hay un capítulo todo dedicado a esto que te voy a explicar. Habría dos temas que me gustaría explicar. Antes de pasar al de los de sábado, te lo cuento muy brevemente porque creo que también es algo valioso y sumamente interesante y poco conocido, que es la prosapia, digamos, el linaje kantiano de la política externa de Alfonsín. Alfonsín, pero lo voy a tratar de contar muy breve, es todo un capítulo de este libro y es una larga historia, pero vale la pena. Alfonsín se nutrió mucho de la visión de Irigoyen del krausismo. El krausismo ha sido una filosofía que ha impregnado todo el radicalismo a partir de Hipólito Yrigoyen. Es una filosofía muy, digamos, internacionalista, por la paz, por la legalidad, por la ley, por la cooperación, por los vínculos pacíficos entre los seres humanos y en el mundo. Bueno, una serie de, digamos, de principios muy nobles que a su vez venían, esto se había nutrido, Alfonsín se nutrió de las lecturas de Irigoyen en este sentido y de otras lecturas paralelas, y a su vez Irigoyen se había nutrido de los libros que llegaban de España de los krausistas españoles. A su vez los krausistas españoles venían justamente de un discípulo alemán que se llamaba Krause, discípulo de Kant. De modo que Kant influyó sobre su discípulo Krause, Krause influyó sobre los krausistas españoles, los krausistas españoles fueron leídos y recogidos por Irigoyen y por todo, digamos, la ideología del Partido Radical, y Alfonsín se nutrió de eso. Entre otras muchas cosas, existía esta idea de la paz, de la cooperación internacional, es decir, esto es algo que estaba muy profundo dentro de Alfonsín y ese espíritu kantiano. Ahora, volviendo a los sábados, también voy a tratar de ser muy breve porque es una larga historia. Pero remontándonos un poco en la historia, ustedes saben que Ernesto Sábato, el escritor Ernesto Sábato, en realidad, antes de ser escritor y nada, él fue físico nuclear. Él fue físico, digamos. Era un hombre que en los años 30 se formó en la física al punto, absolutamente y exclusivamente en la física, no era que estaba escribiendo y se dedicaba a la física, era un científico de la física. De primera línea, un físico muy importante. Al punto, joven, muy jovencito, al punto que Husay, el famoso premio Nobel argentino, le consiguió una beca para que fuera a trabajar en los primeros avances que se estaban haciendo con la física nuclear en París con los Curie. Con Madame Curie y su marido. Esos eran los fines de los años 30, en París. Era lo más avanzado que había en el mundo prácticamente sobre el conocimiento de los rayos X y de los primeros ensayos que se hacían con, los conocimientos nucleares. Por supuesto, todavía ni se sabía cómo desarrollar, digamos, ni una bomba, ni la fisión nuclear, nada de eso. Si ven la película Oppenheimer, se pueden ubicar más o menos en el comienzo de la película. Bueno, en el año 38-39. Ahora, ¿qué pasó? Y esto lo cuenta muy bien Sábato en varios de sus libros. Él tuvo una crisis estando en París. Él estaba recién casado, tenía un hijo chiquitito y tuvo una crisis espiritual muy profunda, porque él comenzó a ver, y él justamente lo describe con su gran pluma, que él empezó a ver en esos ensayos, en esas radiaciones primeras que estaban viendo, empezó a ver la capacidad destructiva de la tecnología. Se asustó, dijo, esto es terrible, esto es el fin de la humanidad. Avanzar por este camino es el fin de la humanidad. Lo aterrorizó totalmente. Esto dijo, esto es como si fuera un anticristo que estamos creando como un anticristo.
Y a su vez empezó a dar rienda suelta a sus intereses, digamos, literarios, filosóficos. Empezaba a ir al Café de la Flor, a reunirse con los pensadores de ese momento, con la gente más avanzada, con los existencialistas. Y en esa combinación de querer hacer otra cosa, de querer salir de lo que él venía haciendo y querer hacer otra cosa, empezó en paralelo su carrera de pensador y de escritor, pero con muchas contradicciones, peleando contra sí mismo permanentemente, porque además él no quería quedar mal con su tutor, con su mentor, que era Husserl, pero finalmente no soportó más y se volvió a la Argentina. En la Argentina trató de recuperar su relación con la física, con la matemática, incluso se fue a vivir a una cabaña en medio de las sierras de Córdoba, por esta crisis existencial que tenía. Y finalmente abandonó todo lo que tenía que ver con la física nuclear, lo abandonó completamente, cuando él había estado en la primera línea del mundo en el tema de la física. Esa fue su convicción absoluta. Ahora, por otro lado, y esta es la curiosidad, él tenía un sobrino que se llamaba Jorge Alberto Sábato, que era, a partir de los años 60 más o menos, se convirtió en el más grande tecnólogo nuclear de la Argentina. ¿Por qué? Porque toda la familia Sábato era muy inteligente. Más allá de estos que te voy a contar, había varios otros Sábatos que eran toda gente brillante, en muchos ámbitos, casi todos vinculados a la técnica, a la tecnología, a las ciencias, etc. Pero estaba Ernesto, su sobrino, obviamente más joven, que se llamaba Jorge Alberto, que se había convertido en un hombre formado también en el exterior, se había convertido en el más férreo defensor de la tecnología nuclear de la Argentina. Es un prócer, por supuesto murió, es un prócer de la tecnología argentina, de la tecnología nuclear. Incluso contó una teoría sobre el desarrollo autónomo argentino, etcétera, etcétera. Contó un plan estratégico para la liberación de la Argentina en materia tecnológica, etcétera. En las antípodas de Ernesto. Es decir, que ya tenés dos puntas de ese triángulo. Y la tercera punta del triángulo fue el hijo de Ernesto, que se llamaba también Jorge, pero se llamaba Jorge Federico. Y como era chiquito y era más joven, le llamaban Jorgito. Y al otro Jorjón. Entonces, estaba el triángulo, y en este nuevo vértice del triángulo que se creó con Jorgito, con Jorge Federico, él era un hombre de las ciencias sociales. Se había formado en París, un hombre de las ciencias sociales, y que junto con Caputo se hizo cargo de la Cancillería como vicecanciller. Y él estaba nutrido por los dos costados. Estaba muy influenciado por su tío, que era un hombre brillante, que lo había... en realidad creo que era el sobrino, era el primo, pero un primo mayor, que lo había nutrido a él, era su ídolo, era ídolo en materia de tecnología, con lo cual él tenía un conocimiento, como vicecanciller, tenía mucho conocimiento de la tecnología nuclear y mucho apoyo por eso, realmente una devoción por el tema de la tecnología. Y por el lado de su padre, tenía esa influencia, digamos, del pacifismo y de las cosas de que todo eso era malo. Ese triángulo lo rodeó Alfonsín. ¿Por qué? Porque Alfonsín era íntimo amigo de los tres. Alfonsín tuvo muchas charlas con Ernesto, de hecho, bueno, por algo terminó justamente en el tema de la CONADEP, pero a su vez era íntimo amigo de Jorjón. Jorjón incluso murió pocos días antes que Alfonsín asumiera. Iba a ser el presidente de la CONEA o el secretario de Tecnología. Era el hombre más cercano a Alfonsín en materia de tecnología y sobre todo en materia de tecnología nuclear. Y a su vez lo nombró Alfonsín a Jorge Federico como vicecanciller a cargo de esta tecnología. Y logró Alfonsín una estrategia genial, que fue unir los dos extremos. Es decir, todo lo que hemos venido haciendo en la Argentina durante el gobierno militar hasta el 83, fueron grandes desarrollos nucleares que son maravillosos, no los vamos a discontinuar, los vamos a continuar, pero por el otro lado les vamos a sumar otra cosa, otra parte de la política, que es la paz, el desarme, la no proliferación, y que la Argentina pueda seguir exportando. A esta altura ya éramos exportadores nucleares, sigamos exportando, pero como un exportador serio, confiable, seguro. Esta combinación de desarrollos nucleares, pero con una fuerte impronta
y convicción en materia de seguridad, de no proliferación, de paz, de desarme, fue la gran combinación y la nueva política que lanzó Alfonsín, y en esto obviamente tuvieron mucho que ver los 3 sábados que te cuento. Bueno, Max, la verdad que fue un diálogo maravilloso, realmente muy puntilloso y lleno de anécdotas muy ricas. Pero como siempre para cerrar las conversaciones, yo creo que quedan dos cuestiones pendientes que son las más difíciles, que recomiendes a nuestra audiencia algún libro, cualquiera, que sea de tu gusto, y alguna película o serie. No tiene que ser sobre Alfonsín, sino sobre cualquier cosa. Bueno, mira, te imaginas que hay cantidades infinitas de libros, adoro los libros y todo eso, así que podría hablarte horas sobre eso, lo mismo sobre el cine. Pero ya que estamos hablando de este tema, yo te diría, vamos a recomendarle a tu audiencia que si le interesó estos temas, vea 2 libros fundamentales, y después te voy a hablar del cine. 2 libros. Uno es el que te acabo de decir, justamente el que escribí yo, porque me parece que ahí hay un resumen de muchos otros libros. Ahí recojo cantidades de literatura incluso de la época de los griegos, romana, de filosofía, incluso de muchos libros de la época del comienzo del desarrollo nuclear en el mundo. Es decir, hay cantidad de literatura ahí de la cual van a poder derivar esto. Pero le sumaría otro libro, y que también yo lo usé mucho, y que vale mucho la pena, creo que también, pero que, digamos, cuenta la historia previa a mi libro, que es El secreto de la isla Huemul, de Mario Mariscotti. Mario Mariscotti es un muy prestigioso también, otra suerte de prócer, que vive aún, es muy joven y lúcido todavía, que escribió este libro, El secreto de la isla Huemul. Es un libro que no está reeditado, pero es un libro fabuloso, porque no solo habla del desarrollo nuclear, sino del desarrollo tecnológico de toda la Argentina a partir de los años 30, y explica en buena parte de las cosas que él explica sirven para entender el fracaso de la Argentina de los años 30 hasta aquí, en muy buena parte, yo creo, y cuenta toda esta historia del farsante, físico austríaco que lo engañó a Perón. Básicamente cuenta esa historia, pero con muchas otras derivaciones extraordinarias. En cuanto al cine, creo que la película del momento para ver y para leer justamente mi libro y el de Mariscotti en paralelo con esta película, creo que es una combinación perfecta, es ver Oppenheimer. Esta película que ustedes saben, esta película norteamericana, que es una candidata al Oscar, es una película maravillosa, fabulosa, y creo que, esto yo lo voy a escribir justamente para un artículo de La Nación, el dilema básico que uno ve en Oppenheimer es el mismo dilema que tuvo Alfonsín aquí. Es decir, podemos llegar a hacer una bomba, ¿qué hacemos con esto? Bueno, Seguimos adelante, ¿hasta dónde seguimos? O sea, estamos al borde de conseguirlo. ¿Qué hacemos? Los científicos van, se acercan a los militares y les dicen, tenemos esta capacidad. Es lo de Prometeo. Prometeo, ustedes saben, la famosa leyenda de Prometeo, él se apiada de los hombres que vagaban por la tierra como si fueran animales, en la absoluta oscuridad y absoluta ignorancia. Él se apiada de los hombres, Prometeo le roba el fuego divino, que es el conocimiento, es el know-how, se lo roba a Vulcano y se lo regala a los hombres. Eso es, digamos, es básicamente la misma estructura. Es decir, el hombre descubre una fuerza, una tecnología tan poderosa como no existe ninguna otra, que es la tecnología nuclear. Y entonces viene la pregunta política, técnica, pero también ética y moral, que es 3 preguntas que se tuvo que hacer Alfonsín. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? Es algo ético también, una pregunta ética. Estos 3 dilemas, técnico, ético y político, es el corazón de la película Oppenheimer. Ese mismo dilema lo tuvimos nosotros en Argentina, no en esa misma época de Oppenheimer, sino a comienzos de los años 80, es decir, alrededor del comienzo del gobierno de Alfonsín. Véanlo con esos ojos, vean la película Oppenheimer con los ojos de un Alfonsín que le vienen a decir, señor presidente, usted tiene ahora el control del enriquecimiento de uranio.
Bueno, Max, la verdad que fue un diálogo maravilloso, espero que hayas disfrutado. Para Sí. mí fue muy placentero, así que soy Facundo Guadaño y nos encontramos en otro episodio de Diálogo.